Bienvenidas a Negocios con Alma, un espacio creado para conectar contigo, dueña de negocio, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocio de manera estratégica, legal y responsable, al mismo tiempo que buscamos crecer nuestros negocios y transmitir un legado. Soy Darisa Hernández, CPA y abogada de negocios, y en este espacio te brindo información de valor para que sepas que no estás sola y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios sí es posible. Hola Ruth, me acompaña en el día de hoy en este episodio Ruth Rivera Encarnación. Estoy súper contenta porque Ruth es reincidente. Ya Ruth nos acompañó en un episodio anterior donde pudimos hablar, introducir el tema de los conflictos organizacionales que se suscitan muy comúnmente en temas de cambios en los negocios y en las organizaciones, y en particular hablamos un poco de las reorganizaciones, ¿verdad? Corporativas u organizacionales que, ¿verdad?, representan muchos cambios, es uno de los escenarios en que más cambios presentan. Ese episodio fue de introducción, ¿verdad? Y es muy, muy bueno y muy valioso porque Ruth ahí, ¿verdad?, nos habló sobre los distintos escenarios que se pueden dar. Si usted no lo ha visto, eso significa que para que pueda sacarle mucho valor y provecho a este episodio, donde ya nos adentramos un poco más en contexto de las herramientas o soluciones, pues vaya a ese tercer episodio que está disponible en YouTube y dele play. Y luego pues regresa entonces para acá para que esté lista y preparada para adentrarnos ahora en estas aguas profundas. Bueno, Ruth, muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente para acompañarnos. Si ya vio ese episodio, pues conoce a Ruth, pero para los que están acá por primera vez, Ruth es coach y es consultora organizacional con una especialidad en resiliencia. Y yo la llamo mejor como la mujer que resuelve los conflictos, pero no solamente está aquí y tengo el gran orgullo de tenerla en este espacio para beneficio de todos ustedes porque resuelve conflictos, ¿verdad? Yo creo que los empresarios nos adiestramos y si nuestros negocios sobreviven y son negocios con alma, es precisamente porque en el camino aprendemos, ¿verdad?, a resolver conflictos. Pero algo muy particular de Ruth que a mí me cautivó, ¿verdad?, y me llamó mucho la atención desde que te conocí, Ruth, es que Ruth no solamente se enfoca, ¿verdad?, en resolverlo si ocurre el conflicto, en la prevención, ¿verdad?, preveyendo esas situaciones que pueden generar conflicto para no llegar allá. Pero si llegamos allá, pues para manejarlo, resolverlo, pero es que no se queda ahí. Ruth también, ¿verdad?, nos guía y nos lleva a lo que es la restauración, porque una vez ocurre un conflicto en nuestros negocios, en nuestras organizaciones, queramos o no, hay una consecuencia natural de eso, porque toda situación, todo acto deriva una consecuencia naturalmente, porque todos nuestros negocios y nuestra organización, al final del día, ¿qué somos? Somos personas, hay un recurso humano, está su gente, los negocios vital, la espina dorsal de un negocio es su gente, su empleomanía y sus relaciones humanas que se crean con todos los actores o los stakeholders que son parte de una organización o de un negocio. Así que la restauración y encontrar una solución que no solamente resuelva el conflicto de manera inmediata, sino que perdure, de manera que perdure y también, ¿verdad?, que en efecto restaure ¿verdad?, el daño que se haya podido ocasionar o las relaciones que se hayan podido, ¿verdad?, perjudicar como parte de ese conflicto. Así que en el día de hoy, en este episodio, a mí me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos entrar un poquito más a fondo y poner en contexto los escenarios que, ¿verdad?, aplicándolo a los escenarios que yo veo bien, ¿verdad?, común en mi práctica, con mis clientes, con las organizaciones que asisto, en algo que yo trabajo mucho, ¿verdad?, que fue el tema que introducimos de las reorganizaciones. Porque en las reorganizaciones, que son ¿verdad?, un término muy amplio, ¿no?
vamos a llevarlo más en contexto, voy a poner de ejemplo las consolidaciones y las fusiones, ¿ok? Específicamente, porque ahí vemos mucho conflicto porque implica de ordinario, legalmente estamos, ¿verdad? Consolidando, simplificando estructura legal y organizacionalmente eso también se refleja, no solamente en lo legal, que yo lo veo desde lo legal, entonces me he dado cuenta de lo importante también a nivel organizacional cuando, ¿verdad? Mis clientes no solo en el aspecto legal y corporativo implementan una fusión o consolidación, sino en la reestructura organizacional, cuando entonces vamos a ver consolidación de departamentos, consolidaciones de puestos, ¿verdad? Reubicaciones, personas que entonces, ¿verdad? Un trabajo que hacían ya no pueden hacerlo, una tecnología nueva, personas que tienen cierta edad o que ya están más cerca del retiro, dicen, yo no me voy a poner ahora a aprender esa tecnología totalmente nueva, tienen unas ciertas resistencias, pues ¿qué hacemos con esas personas? O sea, todos esos conflictos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Y bueno, quiero ir por orden. Cuando nosotros implementamos ¿verdad? Una reorganización, cuando yo veo, porque no siempre, ¿verdad? A veces hago fusiones o consolidaciones y una nómina entera tal como está para los empleados es transparente, ¿verdad? Lo veo mucho así también, que es una cuestión de conveniencia legal y, ¿verdad? Hacer unas eficiencias también contributivas como parte de los planning contributivos, pero la nómina pasa de una entidad a otra, se cumple, ¿verdad? Con las leyes laborales de avisarle a los empleados, mira, ahora tu cheque va a venir de, ¿verdad? Con este otro nombre, con la afiliada, todos están allá, o sea, y pasan todos los derechos iguales, ¿verdad? Y esa que sobrevive es patrono sucesor. Y es como bien transparente, pero también veo lo contrario, cuando realmente esa consolidación o fusión implica una reestructuración completamente, ¿verdad? Y empleados que entonces, o departamentos enteros que se van. Entonces, cuando empezamos a trabajarla, si yo veo eso, yo siempre, ¿verdad? Le digo, pues a mis clientes, a las personas que asisto, ¿qué estás haciendo, verdad? Ese área que no es mía para yo trabajarla, claro, hay un aspecto bien laboral que sigue siendo de derecho y tengo que aprovechar para hacer la salvedad. Todo lo que nosotras estamos aquí hablando, ¿verdad? Estamos hablando en contexto de negocios y de ley corporativa y el área de Ruth, ¿verdad? De manejo de conflicto y de cambio en Change Management, que es su área como coach. Pero no estamos hablando aquí de implicaciones en ley laboral. Sepa que todos los temas de reorganizaciones, cuando hay empleados, pues también tienen unas implicaciones en la ley, específicamente la ley número 80, ¿verdad? Que es la ley de despido injustificado, que si hay reorganizaciones y se va a persona o cambian puesto, todo eso hay que hacerlo siguiendo la ley 80, para lo cual, ¿verdad? Hay que consultar con un abogado laboral. Pero en el aspecto de negocios, ¿verdad? Y organizacional, pues muchas veces yo, ¿verdad? Lo identifico y digo, mira, hay un momento. Si bien es cierto que hasta que no está concreta la cosa, pues no se quiere a destiempo, antes de tiempo, pues salir al público, porque a la que se lo dice a los empleados se lo estás diciendo al público. Y empiezan la especulación, ay, le va mal a esa gente, están consolidando departamentos, ya mismo se van a quiebra, eso no, pues no le compres ¿verdad? Si son cosas ¿verdad? Que tienen que ver con relaciones que perduran o cosas que tú quieres siempre que, ¿verdad? Que lo compras y quedarte con alguien que te va a dar una garantía y un servicio. No, pues no le compres a ellos. Ellos ya se están reestructurando y consolidando. Esos que van a quebrar. Entonces, hay una resistencia por aguantarlo, por no decir nada hasta el final. Y cómo eso, pues sí hay un momento en que los empleados y la gente adentro se da cuenta que las cosas aquí están cambiando. Yo estoy viendo estos movimientos, a que le mandaban a hacer eso, de momento ya no, lo veo en el piso de arriba, que es de la otra división, físicamente están aquí como moviendo, o sea, ocurren una serie de cambios que la gente que está, ¿verdad?, presente y atenta se da cuenta. Entonces, Ruth, ¿cuál es el momento, la manera correcta, el timing, ¿verdad?, por decirlo así, en que nosotros tenemos que responsablemente ya, ¿verdad?, hablar y poner lo que está ocurriendo sobre la mesa? Gracias, primero que todo, muchas gracias por la invitación y Gracias me a ti. encanta ser residente en este espacio, así que muchas gracias por tenerme aquí. Es bien interesante el tema porque la realidad es, de forma natural, los seres humanos somos seres de costumbre, así que se nos hace bien difícil que nos saquen de esa zona cómoda, ¿verdad? Entonces empezamos a crear esa resistencia al cambio, como tú acabas de mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos pensando, yo tengo que hacer un cambio en mi organización,
yo tengo que hacer una reestructuración o una fusión, lo que sea, cualquier cambio que yo vaya a hacer, yo tengo que desde ese momento estar pensando y estar preparándome. Primero, es como yo le digo, como un auto-coaching. ¿Por qué yo quiero hacer el cambio? ¿Qué yo quiero lograr con el cambio? Si yo hablo en X o Y momento, ¿cómo me va a afectar? ¿Cómo me van a ver los empleados? ¿Cómo se va a ver el funcionamiento, verdad? El funcionamiento común de día a día de la organización. Entonces, cuando yo empiezo a contestarme esas preguntas dentro de mi ecuación, yo tengo que tener, ok, si yo voy a comenzar a hacer cambio, si yo me tengo que orientar con el contable, me tengo que orientar con el abogado, pero ¿qué pasa con la parte humana? ¿Qué pasa con esas personas que son el motor detrás de mi organización? Y es bien importante darse cuenta de que la comunicación que uno tiene con ellos, no podemos dejarlos hasta lo último. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, acabas de mencionar, y me encantó que mencionaras eso cuando dijiste, bueno, pero es que subieron al piso, se fueron a otro lado, hicieron esto, hicieron lo otro. La gente se da cuenta. Eso es así. Entonces, lo que provocamos con la falta de comunicación en destiempo son rumores en la empresa, incomodidad, inseguridad. ¿Ves? Entonces, cuando pasa lo que acabas de mencionar, de que, bueno, si es algo que no me afecta directamente a mí, porque yo recibo el cheque, no importa el fondo donde venga, recibo el mismo cheque, la misma cantidad y no me está afectando. Pero cuando comienza a afectarme y yo empiezo a cuestionarme, ¿yo voy a tener trabajo? Claro. ¿Qué rol yo voy a tener? ¿Quién me va a supervisar ahora? ¿O será que la empresa entonces va a hacer lo que le llamamos un downsizing de personal? Yo me voy a ir en ese grupo. Así que de las cosas que yo creo que es el temor mayor. Sí. Cuando hay cambios, yo creo que casi se presume de aquí me voy, porque es lo que estamos viendo en estos tiempos. Es esta era, la era del cambio. Yo creo que vimos esto tanto, ¿verdad? La tecnología, que para bien sea, porque estamos, ¿verdad? Aquí responsablemente tenemos que hablar de los dos lados, ¿verdad? Porque hay mucha polaridad y hay que ¿verdad? Desde el centro mirar los dos lados. La tecnología es excelente. Hemos avanzado muchísimo a raíz de la inteligencia artificial, pero eso es uno de los temores más grandes, porque antes veíamos la inteligencia artificial como automatizaba procesos más en el contexto de la manufactura, ¿verdad? De la fábrica, pero ahora no es la línea de producción que yo necesitaba 10, 12, 15 obreros manejando esas máquinas y ahora lo hace una máquina robot, sino lo estamos viendo en el contexto de los servicios, de lo que tradicionalmente decíamos, a mí la automatización no me va a desplazar porque yo estoy en el servicio y aquí tiene que haber una mente humana que, ¿verdad? Que aplique estos conocimientos. Y ahora estamos viendo cómo que por eso se llama así, inteligencia artificial, está incluso suplantando trabajo que nos pasa hasta los abogados, trabajo que tenía que hacer una persona que hubiera estudiado ese bachillerato, esa maestría o ese doctorado. Y ahora de cierta forma, ¿verdad? Hay una automatización. Así que yo creo que ahora más que nunca eso es un tema vital porque estamos viviendo ese miedo con la inteligencia artificial ya en todas las industrias. Y ese miedo viene. Yo creo que tú vas a presumir que va a haber un desplazo. Es un downsizing o automatización de procesos con inteligencia artificial y me fui. Y entonces lo que puede ocurrir también es que en ese desasosiego, ¿qué se traduce? Se traduce muchas veces en que las personas pues empiezan a brincar del barco. Es como cuando tú ves que en un barco va a la deriva, se quedó sin timón, sin capitán, o se está hundiendo, pues tú dices, bueno, pues brinco yo, ya me tiro del barco, me voy, que se va a hundir. Y entonces empiezas a perder empleomanía, empiezas a perder, ¿verdad? Tu recurso, y entonces una reorganización que tú estabas pensando que ibas a hacer de una manera, incluso a lo mejor ya no tienes la plantilla y los empleados con los que sí tú te tenías que quedar, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo pues veo si trabajo la reorganización en aspecto legal, pero en el aspecto organizacional, cuando se implementó, si no se hizo bien, pues entonces no sale bien, no da los resultados. Y por eso es importante cuando te estás haciendo como directivo, te estás haciendo esas preguntas que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Dentro de ese pensamiento y ese análisis, yo tengo que pensar, va a haber resistencia al cambio. Va a haber resistencia al cambio. Y si yo sé que va a haber resistencia al cambio, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué procesos yo tengo que hacer
para que no sea tan fuerte, porque te voy a contar sobre una teoría. Hay una teoría de Kubler-Ross, que ella es una psiquiatra, y ella hace una curva de los cambios, ¿verdad? Y cómo las personas en su estado normal tienen unas etapas de cambio. Y esto se aplica mucho a lo que es el ámbito laboral. Inmediatamente tú tienes la noticia de que va a haber un cambio, tú te molestas, ¿verdad? Tienes enojo de que por qué está pasando eso. Luego la otra fase es, empieza la negación. Esto no puede estar pasando, ¿por qué me está pasando? Porque específicamente a mí me va a cambiar de rol, porque tienen que cerrar mi departamento, porque tuvieron que hacer una fusión, esa negación, ¿ves? Y yo no quiero que eso pase y te mantienes en ese loop. Luego de eso tú estás, ok, vamos a negociar, déjame ver si yo puedo negociar algo, déjame ver si yo puedo negociar que me dejen aquí, o que no me cambie entonces de la oficina satélite que está en X pueblo, ¿ves? Entonces, ¿cómo yo puedo negociar? Entra un proceso de negociación. Luego entro en que me deprimo, de que estoy triste, de las cosas no están saliendo, yo traté de negociar y no funcionó, y luego la última fase de aceptación. Esas son como las fases de cuando te duelo. enfrentas al duelo. Son las fases ¿verdad? de duelo. Para aquellos que les gusta sobre la psicología, las emociones, eso es una reacción bien humana. Eso está comprobado. Y son que el ser humano reacciona ante situaciones retantes y cambios donde se le llama duelo en el sentido de que estás perdiendo algo. Hay una pérdida. Es eso a lo que nos referimos en duelo. Entonces, cuando yo tengo un cambio, inminentemente representa un duelo, o sea, una pérdida, porque pierdes el status quo, pierdes las cosas como tú las conocías. Y eso pues crea todas estas etapas que se viven, y es porque eso ha estado estudiado, que así es como reacciona el ser humano. Totalmente. Entonces, cuando tú entras en un proceso como este, para cada individuo es distinto. Hay quien va a empezar en la negociación, hay quien empieza en la depresión. Las etapas son distintas, cómo se viven. Y hay quien lo acepta inmediatamente. Pero si tú como... Ese es el menos. Ese es el menos. Pero si tú como directivo sabes, bueno, yo voy a tener una resistencia al cambio, yo tengo que comenzar a pensar qué modelos de gestión al cambio, porque hay muchos modelos de gestión al cambio, yo voy a incorporar dentro de mi proceso de consolidación o de cambios dentro de la organización. Entonces tienes que decir, bueno, yo tengo que irme a consultar con un consultor organizacional, o tengo que hacer algún tipo de desarrollo para entonces yo llevar ese proceso paulatinamente y que sea claro para todo el mundo. Y ese es el primer consejo entonces, Ruth, para aterrizarlo, ¿verdad?, en concreto, y que usted se lleve como ese roadmap, ese mapa, ese compás de cómo podemos enfrentar el cambio de manera concreta. Definitivamente, si usted tiene una empresa y tiene, ¿verdad?, diversidad de personas y recursos humanos, y usted va a llevar a cabo una fusión, consolidación, un tipo de reorganización como esta que hablamos, definitivamente ya el primer consejo, el paso 1, es consultar a un experto, porque como hablábamos, ¿verdad?, antes de acá iniciar el podcast, son muchas las ventajas que te representa el traer un tercero externo a la organización para que gestione, le dé el advice, lo analice y le aplique por el tipo de verdad de cambio que está ocurriendo. Le diga, mira, en este caso, de todos esos, pues si tú te vas por tu cuenta a buscar change management, tienes un montón de modelos de distintas escuelas que te van a decir, aquí lo que tú tienes que hacer es implementar estos pasos. Pero ¿cuál es el que mejor se adecua a lo que es tu negocio? ¿Verdad? Eso es lo primero, que si contratas un experto en manejos de cambio y de conflicto, pues te va a poder decir. Además, ¿verdad? Y aquí te dejo para que abundes más. Hablábamos antes del podcast que así tú creas una imparcialidad. Haces el evento objetivo, porque es que se vuelve algo bien emocional. Entonces, yo he trabajado para ti 20 años, yo he trabajado 30 años, yo he dejado el pellejo aquí, y ahora tú me vas a decir a mí que tú vas a cerrar mi departamento, que me vas a cambiar, o que mis funciones cambien de la noche a la mañana, tengo que aprender inteligencia artificial y todas estas cosas. Entonces, se toma como bien personal, porque ciertamente se crearon una relación, entonces, tú me debes a mí una fidelidad, no me hagas eso. Entonces, se crea como una cuestión como si, ¿verdad?, personalista, emocional. Entonces, traer un tercero logra hacer ese objetivo, ¿verdad?, que se vea imparcial, porque entonces entra como una especie de mediador, que de eso tú también, ¿verdad?, tienes tu certificación. Así que logras también eso, alguien que viene a mediar
y entonces esa persona es la que puede tener las comunicaciones y ayudar a implementar lo que sea el modelo. Si puedes abundar un poquito más, ¿verdad?, de ese rol. Sí, yo creo que hay muchos modelos que son muy buenos y como bien mencionas, se ajustan dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad de empleados que haya, depende del tipo de industria, depende si ha ocurrido en algún momento algún error de la compañía que todavía los empleados están resentidos, pues la gente no se olvida, ¿eh? Así que dentro de ese análisis entra el consultor organizacional a hacer un análisis, ok, qué es lo que está pasando, qué ha pasado, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, se ha comunicado, no se ha comunicado. Y una de las cosas que se empieza a trabajar es tener diversos procesos, porque no es solamente uno. Es decir, ok, yo voy a tener diferentes procesos que yo le voy a impartir no solamente a los directivos, sino a los empleados, de cómo se van a llevar a cabo ese cambio de una transición que sea suave, que siempre va a haber alguien que tenga resistencia, que todos quizás en algún momento se van a sentir, es que va a pasar, van a tener incomodidad. Entonces pasamos a quiénes son las personas importantes que tienen que estar en esta primera conversación. ¿Ves? ¿Quiénes son las personas claves que quizás me puedan ayudar a que esa transición sea más suave? ¿Ves? Así que, para ver si te entiendo bien, sería entonces, ¿verdad?, identificar esas personas en la estructura que son clave, que muchas veces son, ¿verdad?, supervisores que tienen liderazgo, que tienen un liderazgo efectivo, lo han demostrado que han tenido un liderazgo efectivo, porque con la palabra, para traerlo acá a contexto digital, influencian. Es como son los influencers, ¿verdad? Nosotros, el ser humano también tiene eso, ¿verdad?, muy típico de su conducta, que busca, ¿verdad?, look forward to a algo más, a alguien más que toma como modelo, y es por referencia. Bueno, si esta persona que yo estimo tanto, es tan inteligente, es una persona exitosa, bueno, él está, ¿verdad?, por decirlo así sencillo, él está cool con el cambio, él está bien, todo está relax con él y él lo apoya, pues no puede ser tan malo. Correcto. Entonces tú empiezas, el diálogo interno cambia y tú empiezas, bueno, no puede ser tan malo. Entonces, ¿por qué yo me estoy resistiendo hacia aquel que yo, ¿verdad?, que I look forward to that person, yo la estimo tanto a esa persona, él está de lo más relax, pues si él está bien, pues esto no puede ser tan malo, nada, todo está bien, y empieza, así que eso es una de las tácticas. Entonces definitivamente esas personas serían entonces las que van bajando el mensaje. Bajando el mensaje y están dentro de esa primera conversación y pueden traer a la mesa esas cosas que ellos entienden que ven de primera mano con su gente, que pueden afectar a que ese mensaje llegue de una manera positiva o negativa. Y lo otro que se tiene que trabajar es tener una comunicación estratégica dentro de la organización. ¿Cuándo lo va a comunicar? ¿Cuáles son los medios? ¿Va a ser por un correo electrónico? ¿Yo voy a hacer un town hall donde todo el mundo escuche? ¿O voy a empezar, le voy a decir a supervisores que empiecen a hablar con su grupo? Como individualizado por grupo. Va a depender. Sí, porque, oye, Ruth, yo pienso, ¿verdad? Definitivamente que el mensaje, la manera en que se dice el mensaje, y sobre esto, en estos días, ¿verdad?, en una situación, ¿verdad?, que no puedo traer acá al podcast por respeto a las personas y a la organización a la que se debe, pero vimos o sea, todo el mundo estaba de acuerdo, ocurrió esto, que se dijo un mensaje, como de una manera bien explosiva, porque ahora, ¿verdad?, por WhatsApp, pues, incluso organizacionalmente, ¿verdad?, tenemos estas cadenas de comunicación y ha sido bien chévere cómo eso nos ha permitido adelantar la comunicación. Pero por otro lado, de repente se dan unos mensajes, como tú dices, ¿de dónde salió esto? ¡Wow! Y el mensaje ya está allá afuera. Entonces, tú puedes, yo creo que al final todo el mundo concluimos que la esencia del mensaje, de lo que quería transmitir la persona, no había ningún problema, pero fue la manera en que lo dijo, fue como tan impactante y como, ¿verdad? Yo creo que no es lo que tú dices, es cómo tú lo dices. Entonces, claro, identificando que hay distintos, ¿verdad?, distintos tipos de empleados, de grupos, que trabajan de maneras diferentes, pues claro, el mensaje suena muy lógico, claro, que sea personalizado de la manera en que este grupo lo puede entender y ya pues esto se puede, con este otro grupo se puede hablar de una manera diferente. Y entonces lo van a entender de esta otra forma, ¿verdad? Porque ya tenemos como que nuestra cultura, que casi se forman distintas culturas dentro de las empresas grandes. Así que definitivamente me parece eso un muy buen, ¿verdad?, muy buen consejo, muy buena práctica,
que se puede dar el mensaje de diferentes formas a los diferentes grupos. Hay que comunicarlo porque es triste y lo hemos visto en los medios. Es bien triste cuando nosotros vemos una noticia que de momento sale en los medios de que las personas se enteraron por un mensaje de texto, por WhatsApp, sabes que no regresa. Sí. Oye, y es la cuestión del timing también, porque hacerlo a destiempo cuando ya es académico, porque te enteraste ya, de otra manera te enteraste fuera y tú dices, pero ¿y cómo es posible que alguien que no está dentro per se de la organización ya lo sabe, y yo que estoy ahí y he dedicado toda mi vida y he sido fiel a mi patrón o organización, a mí no se me ha dicho nada y yo estoy desinformado? Y eso sí que crea. Y esas son las quejas más constantes, y las quejas y el dolor que se siente cuando yo tengo las consultas, que dicen, mira, es que a mí no me dijeron nada, esa falta de transparencia, pero no contaron conmigo. Al final del día, a lo mejor esa persona no está dentro de la plantilla, que quizás si vas a hacer una estructuración no va a estar, pero la tienes lastimada porque ella está viendo lo que le hicieron a los compañeros también. Y por ahí va en cadena. Claro. Porque también, ¿verdad? Vemos como si hay un grupo o un sector que está, ¿verdad?, en descontento, influencia también negativamente a otros que quizás estaban en neutro o incluso estaban bien con la idea, y de repente, ¿verdad?, como le decimos por ahí, que meten la pullita a los demás y empiezan a influenciar para que tampoco estén de acuerdo, ¿verdad? Y se crea este ambiente subversivo de unos cuantos que no estaban de acuerdo y no se les atendió bien. En ese sentido, ¿verdad?, me gustaría que no termináramos sin entrar en el tema de, bien si lo hablamos y comunicamos el mensaje, ¿verdad?, en el tiempo correcto, que yo creo que es lo más importante, ¿verdad?, hacerlo en el tiempo correcto. Oye, paréntesis, y esto, ¿verdad?, quiero decirlo también, que me vino a la mente y no quiero terminar sin decirlo. Yo creo, y esto es algo que aplico en todos los contextos, un aprendizaje que me llegó recientemente y lo aplico en todos los contextos. A veces es difícil tú escoger el tiempo y la verdad, porque tú sabes que tienes que decir la verdad, pero también quieres decirlo en el tiempo correcto, porque si tú dices la verdad a destiempo, mirando incluso desde el otro, que no esté preparado para recibirla, le puedes hacer un daño. Y no es cuestión de que no quieras, es que incluso quizás por humanidad o compasión, incluso tú dices, it's not the time, no es el timing correcto. Pero tú sabes que yo he aprendido, digo, y aquí te tiro esto y no sé ni si tú estás de acuerdo conmigo, pero me llegó y lo voy a compartir. El valor último para mí, y es el mensaje que transmito por si a usted le resuena, en la estrella del norte, el compás, es la verdad. Incluso por encima de lo que nos parezca que es compasión al momento, y aguantarnos la verdad porque no sabemos si la persona está lista para recibirla. ¿Por qué? Porque la verdad siempre es lo último. Siempre va a salir. Y cuando la persona luego, aunque sea más adelante, en el momento le duela, la persona sepa la verdad más adelante, eso restaura. Y porque entonces tú entiendes. Y la persona te lo agradece. Y ese dolor que en el momento sentiste porque te dijeron la verdad y tú no estabas preparado, eso transmuta en gratitud y por ende en restauración. Restauras el daño. Entonces, al final, si tú dices la verdad, todo siempre va a estar bien al final. Al final del día es lo que quieres. Eso y lo que todos queremos. Eso es lo que debemos querer todos. No hay un valor más alto que la verdad. Correcto. Y eso, yo siempre lo he sentido así, pero creo que recientemente me ha llegado más eso y la oportunidad, la vida me ha dado la oportunidad de verlo aplicado en distintos contextos y reiterarme en que sin duda alguno la verdad es el valor último. Cuando tenemos valores en conflicto, como la compasión, la verdad siempre tiene que estar por encima de todo. Y bueno, Ruth, eso fue un paréntesis, es que me llegó y tenía que compartirlo. Pero entonces a lo que sí quería ir era, después que nosotros, ¿verdad?, decimos la verdad, decimos lo que está ocurriendo, hablamos de frente, ponemos las cartas sobre la mesa y lo hacemos con una comunicación efectiva y estratégica, entonces luego, para, ¿verdad?, garantizar que en efecto, después de la reorganización, pues realmente todo el mundo va a acoplarse, ¿verdad? Y hacemos ese, ¿cómo se llama eso? Como ese monitoreo post reorganization. Ahí, ¿verdad? Para cerrar, ¿qué consejo tú tendrías? Básicamente todo es medible.
Así que el momento en que culminas la fusión, la reorganización, lo que sea que ocurrió, que cambió, tú tienes la oportunidad de escuchar a tu gente y saber cómo nos fue. Y digo nos fue porque en el modelo ideal tú los estás haciendo parte del proceso, ¿ves? Y estás preparando el terreno en todo momento. Así que cuando culmina el proceso, tú estás ¿verdad? En esa comunicación constante, buscando quizás recursos. El consultor no termina en esa primera fase. El consultor continúa y una de las cosas que te proponen todos los modelos de gestión de cambio es, tú culminas un proceso, tú tienes que medir ese proceso, qué te fue bien, qué no te fue bien, qué hay que mejorar, qué necesitan. Tocar siempre esa base, porque al final del día tú lo que quieres es, cualquier cosa que pase, la voy a hacer mejor. Porque siempre hay pasos, momentos y estrategias para poder mejorar. Y darle la oportunidad al empleado desde el momento 1 a saber, yo no estoy solo en este proceso. A mí me dieron todas las herramientas que yo necesitaba para gestionar este cambio. Exacto. Y poder sobresalir en cualquier función que me pongan y poder seguir hacia adelante dentro o fuera del rol que tenía anteriormente. Así que yo creo que lo más importante es saber que podemos medirlo, que no culmina ahí, que sabemos que quizá puede que haya otro cambio en los próximos 6 meses o en los próximos 9 años, pero le das a la misma vez herramientas a tu gente de cómo adaptarse al cambio en cualquier eventualidad. Y sentirse integrados. Así que esa es la frase con la que cerramos aquí. ¿Qué necesitas? What do you need? Esa es una frase sumamente poderosa para sentir a las personas me están considerando. Y esto es duro, sí, es duro. Pero ¿qué tú necesitas? Eso lo cambia todo. Exactamente. Bueno, Ruth, me encanta este episodio. De verdad que fue lleno de valor. Aportamos, ¿verdad?, unos comentarios de naturaleza desde, ¿verdad?, aspectos legales, organizacionales y humanos, ¿verdad?, que son tan importantes. Te lo agradezco. Esto ha sido como un episodio holístico. Hablamos aquí hasta de salud mental, ¿verdad? Que es tan importante, y el trabajo definitivamente puede ayudarnos a eso o, ¿verdad?, afectar a algunas personas si no se hace bien. Así que esto ha sido un episodio más allá de tema legal, organizacional o de coaching. Ha sido un holístico, de naturaleza holístico, así que te agradezco enormemente, Ruth. Espero tenerte próximamente en otro. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para que se enteren de otros episodios que tengamos aquí con Ruth y nos sigan, ¿verdad?, en todos estos temas que vienen. Nos pueden seguir en redes. A mí me consiguen como lcda.darisa, con doble S, .hernández, y también consiguen a Ruth de Pivot Resolutions. En Instagram también. En todas las redes. En todas las redes, en todas las redes también, hasta por LinkedIn, ¿verdad? También estamos allá para los que nos gusten conseguirnos. Bueno, Ruth, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Negocios con Alma.